Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenido a esta noche a la sesión solemne de investidura y cambio de mesa directiva de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey. Empezando por la relatoría de la sesión anterior, seguido por la investidura de académicos eméritos y honorarios, y después el informe 2011-2013 de mi periodo en la presidencia y toma de protesta de la mesa directiva del bienio 2013-2015. Agradecemos la presencia del presidente nacional de la Academia Nacional de Arquitectura, al arquitecto Francisco Covarrubias, así como todos nuestros expresidentes, académicos y amigos de la Academia, profesores y estudiantes, a todos ustedes que nos acompañan esta noche. Esta noche contamos con la presencia del arquitecto Enrique Ávila, secretario de Obras Públicas de San Pedro Garza García, el arquitecto César Rodarte, presidente del Colegio de Arquitectos, el arquitecto Juan Ignacio Barragán, presidente de la SORMAC, el arquitecto Jaime Ortiz, encargado del plan de San Pedro, el ingeniero Raúl Salinas, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles, el arquitecto Rudelcindo Mendoza, expresidente del Colegio de Arquitectos, a quienes les damos una cordial bienvenida a esta sesión y les pedimos que apaguen sus celulares y permanezcan en sus asientos hasta que concluya la sesión. Voy a poner el ejemplo. Gracias. Buenas noches. Iniciamos con la relatoría de la sesión anterior a cargo del relator del capítulo, el arquitecto Benjamín Valdés. Es con respecto a la sesión del 3 de junio de 2013 que estuvo a cargo del arquitecto Gilberto L. Rodríguez. El arquitecto había escrito yo joven, pero al hacer cuentas recapacité lo que pasa es que es joven con respecto a algunos de nosotros. Nace en una época turbulenta para el país, 6-7. Pero le toca en suerte tener de abuelo Antonio L. Rodríguez Quirós, personaje metido en la política y líder de grupos empresarios de Monterrey, así como amigos y personalidades con las que convivía, como Enrique de la Mora, el Palomar, amistad que inicia cuando fue presidente del Patronato para la construcción del nuevo templo de la Purísima en el lugar que ocupara el antiguo templo, cuyo proyecto vino a revolucionar la arquitectura religiosa en México. Incluso en las estampillas de México aparece y es un ícono de la arquitectura moderna religiosa. Estas reuniones en Monterrey, de las que le toca en suerte ser testigo y donde inicia su interés por la arquitectura y los temas culturales, además de vivir en una casa diseñada por este mismo arquitecto en su infancia, la casa de sus padres. Gilberto termina la carrera de arquitecto en el TEC de Monterrey en el 89 y más tarde
se inicia en un posgrado en Harvard para el 95. Comienza con el pie derecho diseñando la Casa Elizondo y ganando la Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana en el 94. Luego menciona el Pabellón Elizondo para el año de 1999. Presenta como un proyecto consentido y su parteaguas en la carrera la Casa BC de 1.450 metros cuadrados. El proyecto llamado Urbania de reciclaje urbano, donde se maneja un agregado al antiguo edificio de seguros de Monterrey en su último nivel y las adecuaciones para su uso como lofts. Continúa con algo más reciente que son Magna Towers en Valle Oriente, la Casa Tech del sorteo 167, Las Fridas, casas en diferentes ciudades como Saltillo, Culiacán, Jalapa, San Luis, en el DF, a las que menciona por las iniciales de los propietarios como manejo de seguridad o política de la empresa. También menciona los trabajos en Riad, en Arabia Saudita, como parte de su desplazamiento allende las fronteras. Es importante señalar que junto con el arquitecto Eduardo Padilla le toca coordinar localmente la Cátedra Luis Barragán en el TEC de Monterrey. También su obra está relacionada en libros y revistas nacionales e internacionales. En fin, se puede decir que es uno de los arquitectos prolíficos e importantes de su generación, con una gran cantidad de obra y de buena calidad. Gracias. Bien, damos inicio a la ceremonia de investidura. El grado de académico emérito se otorga a mexicanos titulados que, habiendo ejercido la arquitectura durante más de 25 años, se ha distinguido de manera especial y trascendente en el ámbito de la arquitectura. Es un grado vitalicio. Y académico honorario se otorga a la persona sin distinción de nacionalidad que ha contribuido de manera relevante al progreso y desarrollo de la arquitectura, de las artes y de la cultura del mundo. Primer investido, el ingeniero José Emilio Amores. Le pedimos al arquitecto Óscar Bulnes Valero pase al estrado a leer la semblanza del ingeniero José Emilio Amores. Muy buenas noches, honorable presidio, aquí presentes. Lamentablemente, nuestro querido amigo, el ingeniero José Emilio Amores, hoy entró al hospital, pero aquí está su familia, representantes de él. Pues espero que esté bien de salud y salga de esta crisis. El ingeniero José Emilio Amores, un personaje de Monterrey que alcanza sus primeros 94 años de vida. Lo mejor de todo es que llega a esta edad plenamente consciente, preocupado por su comunidad y rodeado por el cariño y afecto de sus familiares, amigos, ciudadanos, arquitectos y arquitectura, con los que ha convivido a través del tiempo. El ingeniero Emilio Amores nació en la Ciudad de México en 1919. Hizo sus estudios profesionales como ingeniero químico en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se casó con Alicia Salinas Peña en 1946. Tuvo una hija, Beatriz, y por consecuencia el yerno preferido, Antonio Blanca. Los dos se encuentran aquí presentes. Radicado en Monterrey, José Emilio, desde hace mucho tiempo, ha sido notable impulsor de la vida cultural de esta ciudad. José Emilio Amores ha hecho honor a su apellido y ha sido un enamorado, jamás desmentido, del arte y la cultura, y por supuesto de la arquitectura. Ejemplo de ello abunda en su vida generosa, pero tal vez el más ilustrativo y que más frutos ha rendido es la Sociedad Artística del Tecnológico de Monterrey, la SAT, creada por él mismo hace ya 6 décadas. Gracias a su don de gentes, el ingeniero Amores se ha ganado el respeto y admiración por su sabiduría, por su innata bondad y por su entrega a la causa de las artes. Sus alumnos se cuentan por miles,
pues fue director de la prepa en el campus tecnológico y estudios superiores de Monterrey desde 1947 a 59. Fue director de Ingeniería y Arquitectura de la propia institución hasta el 66 y vicerrector del TEC de Monterrey hasta 1969. Recibió el Premio Nacional de Química en 1970 por su aportación a la enseñanza. Asimismo, ha sido director de Desarrollo Social del Grupo Alfa, subsecretario de Cultura en el Estado de Nuevo León, director del Museo de Monterrey, director del Centro de Cultura Alfa, director de este preciso museo de Historia Mexicana hasta el 2002 y director de Radio Nuevo León. Una anécdota de su persona. El día en que dejó la Subsecretaría de Cultura en el Estado, un periodista lo entrevista preguntándole: ¿qué va a hacer ahora, ingeniero Amores? Él responde: ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo muy simple y a la vez muy importante para mí. Voy a vivir. José Emilio Amores no solo es irredento impulsor de la cultura y las artes, tiene notable producción literaria como el libro La lectura de hoy, editado en 1978, y que incluye un hermoso poema, Amar es tu nombre. Pero no solamente poesía escribe José Emilio, hizo llegar un texto en el 88 en el que se advierte su preocupación por la comunidad. Lo tituló Añoranza y Acción, y en el mismo nos dice: en vez de lágrimas y gimoteos, debemos actuar para no perder nuestros bienes, agarrar con uñas y dientes el Parque La Pastora para evitar su mutilación y aprestarnos a la reconquista del Parque Fundidora. José Emilio pide en su escrito: hay que evitar el asesinato del único rincón verde que nos queda. Y luego dice: el gobierno debe entregar lo que es bien público, patrimonio común, a toda la comunidad, y no para establecer negocios a particulares. Él critica el reparto del terreno del Parque Fundidora. Ambos van en detrimento del espacio de uso libre para descanso y recreación de la comunidad. En 1988 indebidamente se instalan como si fuera un fraccionamiento la Plaza Sésamo, Arena Monterrey, Cintermex, Auditorio Banamex, como negocios privados ajenos al patrimonio de la comunidad dentro del espacio del Parque Fundidora. Y es hasta 1999, después de cancelar otros 10 negocios que pretendían instalarse, llegó el gran rescate de lo que queda 89 de las 112 hectáreas originales, e inicia realmente como parque con jardines, andadores y todo forestado, tal como lo podemos apreciar hasta el día de hoy. Los agravios ya cometidos, dice José Emilio, contra el bien común son muchos, explica José Emilio. Lo más graves son la partición de la Alameda hace más de 100 años, la cesión del terreno en 1988 del Parque Fundidora a negocios particulares, la desaparición de la Plaza de la República, el cambio de destino del Parque Niños Héroes y del Parque La Pastora, etcétera, etcétera. Haciendo historia, Amores relata que la Alameda tenía el doble de la superficie actual y dice: así continuamos en el curso del tiempo, contemplamos sin hacer nada la mutilación de los parques, debiendo ser todo zona para la expansión y recreo de los habitantes del área metropolitana. El listado es grave, por eso se nos acabó el tiempo de hacernos disimulados y guardar silencio, señaló enfático José Emilio. Aprendiendo de él, recientemente se ha logrado quitar del Parque Fundidora la realización de estacionamientos en varias hectáreas del mismo ya forestados, como el edificio Salón de la Fama del Béisbol, en terrenos prohibidos también en el Parque Fundidora de 4 hectáreas arbolados, y fue cambiado a otro sitio para bien. No deja de reconocer también, José Emilio, que hay iniciativas privadas que se han hecho, como en el hermoso Parque Zoológico de Allende,
donde los animales andan sueltos, como también el edificio Convex en Loma Larga. Todos ellos son ejemplos de gente buena y responsable. Frente a nosotros están, pues, dice José Emilio, las dos actitudes. Podemos añorar, dice José Emilio, o compadecernos de nuestra propia fortuna, o declararnos hartos e ir en defensa de lo que por derecho nos pertenece. Por esto y por más, al maestro José Emilio Amores, hoy representado por su hija y por su esposo, hoy se rinde homenaje nombrándolo académico emérito honorario del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura, a José Emilio Amores. Enhorabuena a su familia que hoy está presente. Le pedimos a Beatriz y Toño que suban al estrado a recibir su diploma y la imposición de la venera a nombre de su papá, porque Toño tiene el honor de decirle papá al ingeniero Amores. Le pedimos a Toño y a Beatriz que nos den el mensaje de parte de sus papás. Enrique, me pones en un predicamento. Mi papá nos manda un mensaje, además un agradecimiento por este honor, todo lo que dijo ahorita Oscar es realidad. Mi papá se enfurece al saber que toman parte de los parques, parte de Fundidora, parte de todo lo que nos pertenece a nosotros como regiomontanos. Él llegó aquí hace muchísimos años. Sí, son sus primeros 94 años. Faltan muchos, porque es un sobreviviente y cada día, cada mañana estudia, ve las necesidades de nuestra ciudad, escribe, nos pregona, lucha, porque lo que más le gustó al llegar aquí a Monterrey hace muchísimos años fue su gente, y como gente de aquí, como persona de Nuevo León, quiere defender lo que nos pertenece. Gracias a ustedes, Oscar, Enrique, Tito, Chapín, que aunque no son de la misma edad, son sus compañeros desde que estuvo en el TEC, como lo menciona Tito. Abre una generación, pero únicamente cronológica. Los ama a ustedes, les agradece mucho. Ustedes han edificado esta ciudad, pero Dios cambió los planes hoy y, como dice él, fue al taller mecánico, únicamente le pusieron una bujía y está de nuevo en acción. Muchísimas gracias, los amo a todos. Gracias. Seguimos con la investidura del arquitecto Manuel Rodríguez Vizcarra. Le pedimos al arquitecto Javier Sánchez García pase al estrado a leer la semblanza del arquitecto Manuel Rodríguez Vizcarra. Buenas noches, presidium de la academia. Manuel Rodríguez Vizcarra y José Emilio Amores, amigos ellos y amigos de nosotros, y no solo eso, compañeros de trabajo, maestros y guías de nuestro desarrollo profesional, ambos del TEC de Monterrey y ambos constructores incansables.
En el caso de Manuel Rodríguez Vizcarra, como director de las políticas culturales del Estado, desarrolló actividades relacionadas con su proyecto de redescubrimiento y consolidación de la cultura del noreste. No solo fue en nuestro estado, las actividades se permearon en menor escala a los estados de Coahuila y Tamaulipas, con los apoyos del gobierno federal, en aquel momento del Fondo Nacional para Actividades Sociales y Culturales. Manuel, dentro ya de la Dirección de Cultura, del ir y venir, convencer y negociar, lidiar a diario con programas y presupuestos, fue primero investigador, luego conservador, luego restaurador, y paralelamente a esas actividades, promotor, difusor y salvaguarda del patrimonio cultural de Nuevo León. Dentro de estos haceres, Manuel sembró en todos nosotros el atesoramiento de la actividad cultural, la música, la pintura, la escultura, la literatura y la conservación, con eventos que se desarrollaban en espacios que habían sido rescatados por él mismo del abandono, la ruina y el desinterés. ¿Cómo olvidar que como investigador apoyó un proyecto de recuperación del antecedente gastronómico del Estado? Fue un proceso largo de 2 o 3 años que se trabajó a través del equipo de trabajo que estábamos en las oficinas de restauración, en las salidas a la supervisión de las obras de restauración. Teníamos algunas compañeras arquitectas y algunos otros compañeros que se dedicaban expresamente a platicar con los ancianos de los municipios para estar recogiendo las recetas de épocas anteriores, del periodo colonial en el norte del país, en el noreste del país. Como restaurador, la Casa de la Cultura, que cumplió hoy 40 años y que están de manteles largos, y las ruinas del templo de Villalama, son 2 pequeños ejemplos que quizás se contraponen. Uno, en la Casa de la Cultura se restauró completamente a que funcionara en un cambio de uso del edificio a oficinas de cultura de la administración de la cultura. Y el templo de Villalama se restauró en ruina para transformarlo en un auditorio al aire libre. Como promotor, otro pequeño ejemplo, son 2 conciertos. Uno en el municipio de Escobedo, Nuevo León, en diciembre, 16 creo de diciembre, a 1 grado de temperatura, en donde los únicos asistentes fuimos el chelista Leopoldo Telles, Manuel, el alcalde, y Conchalupe, una compañera que estaba con nosotros, que era quien apoyaba al chelista con las hojas de música. En contraposición a esto, otro de los conciertos que organiza Manuel es un concierto que se llamó Blanco, que fue en el Palacio de Gobierno, todavía cuando el Palacio tenía un techo improvisado que se había puesto ahí de madera, que luego le retiramos, y que fue una multitud de cerca de 5.000, 7.000 personas, donde no pudieron entrar y hubo muchos problemas en la calle Zaragoza. La plaza, la gran plaza, nuestra plaza no existía todavía. Como difusor, Manuel tuvo la certeza de llevar a cabo durante la restauración de los edificios y de los proyectos de exposiciones y de conciertos, de hacer un álbum de cada evento reproducido 5 veces. ¿Para qué? Para que estos objetos pudieran estimular nuevos proyectos mediante la promoción
de estas obras. Como salvaguarda y custodio del patrimonio cultural, rescata el libro de fábrica del Señor de la Misericordia, un edificio de 1830-40 en Linares, Nuevo León. Ese libro estuvo por mucho tiempo guardado en Casa de la Cultura, probablemente perdido entre todo el material de lectura de Manuel, y en algún momento, cuando Manuel sale de la Casa de la Cultura, en el cambio de aquellos materiales, un conserje se da cuenta que ese material iba en la basura. Mario, el conserje, rescata el material, lo lleva a nuestras oficinas de Lina y dice: mira, estaban tirando el libro de fábrica de la capilla del Señor de la Misericordia. Entonces nosotros lo tomamos y hicimos las gestiones suficientes para que fuera publicado. Fue publicado hace 4 o 5 años. Después la familia creo que por ahí tienen algunos ejemplos de esa obra. Decía al principio que los referidos eran constructores, y lo digo, en todos los actos el más completo es el de construir. Según dice Paul Valéry, que le dijo Sócrates a Fedro en Eufalinos, o el arquitecto, libro que Manuel le publica a Mario Pani como traducción en la editorial Poesía en el Mundo en 1971. Y sí, una obra exige amor, meditación, obediencia a tus más bellos pensamientos. Exige también que tu ser respete leyes e invente formas. Exige también muchas otras cosas que se encuentran en ti mismo y que tú ni imaginabas que tenías. La obra se desprende de ti, de lo más íntimo de tu vida, y sin embargo no se confunde contigo, porque no es tú. Ese podría ser el acto de construir. Y Manuel y Amores, a fuerza de construir bien y sonriendo, acabaron por construirse a sí mismos. Y nosotros se los agradeceremos y reconoceremos siempre sonriendo. Gracias. Le pedimos a sus hijos Manuel, Adriana y María Antonieta que suban al estrado a recibir su diploma y la venera como académico emérito. Le pedimos a sus hijos que nos digan su mensaje. Buenas
noches a todas y todos, especialmente a los miembros del presidio, arquitectos que verdaderamente cuando uno los ve se acuerdan uno de muchísimas, pero de muchísimas cosas. Y de todos ustedes que además de estar en esta reunión, sin duda hay grandes amigos de nuestro padre, amigas y amigos de papá, y los que fueron amigos de papá, pues uno los lleva en el corazón. Alumnos de papá. Aquí vemos 3 hijos y alumnos de papá. Pero es cierto, los alumnos, sin duda, en la vida, ellos nos enseñaron mucho. Lamentablemente, bueno, pues así en la vida se fueron ambos muy jóvenes. Tal vez nosotros demasiado jóvenes para apreciar lo grande que teníamos en nuestros padres. Y hablo de los dos. En el caso de papá, tuvimos 10 años más para entenderlo, pero aún así creo que hasta cuando pasan los años se da uno cuenta que todas esas cualidades, arquitecto Javier, muchas gracias por toda esta forma de expresarse de papá, todas esas cualidades sí, sin duda las tuvo en el arte, las tuvo en la construcción, que es lo que hoy se está reconociendo aquí, pero sin duda, y lo platicábamos hace ratito, lo tuvo especialmente en la construcción, pero de seres humanos. Eso es algo que pasan los años y en donde quiera que vayamos, cuando escuchan Rodríguez Vizcarra, no falta quien se acerque y nos diga. Nos pasó hace 15 días, justamente con uno de los fotógrafos que hoy está por aquí, y nos dijo, veníamos a una boda, que cuando pide el nombre, dice, oiga, yo conocí a un Rodríguez Vizcarra que andaba muy metido en el arte. Sí, efectivamente. ¿Usted lo conoció? ¿Usted lo conoció? Sí, me dijo. Dije, sí, es mi padre. Y yo tengo 37 años, tenemos mi marido y nuestros hijos, y su servidora está en la ciudad de León, Guanajuato. Y en León, Guanajuato, cuando oyen Rodríguez Vizcarra, sus alumnos, porque recordaremos que en aquel entonces el Tecnológico de Monterrey era uno solo, un campus. Entonces todos los chicos de toda la República venían a la ciudad de Monterrey a estudiar. Entonces hoy todavía a partir de ahí la escuela de Manuel Rodríguez Vizcarra, hablando en términos de humanismo, ahí está, y está fuerte. Hablando, está su obra, hablando en términos de cultura, ahí está. Hablando en términos de arquitectura, ahí está. De música, de pintura, de escultura, de danza, pero sobre todo el gran impulso que dio a sus alumnos y más allá de sus alumnos que le permitieron acercarse a él, ahí está la obra que él dejó. Y bueno, pues aquí estamos 3 hijos agradecidos, 3 hijos comprometidos, porque toda esa escuela, pues de alguna manera estamos obligados, y más que obligados, yo diría, estamos convencidos que tiene que seguir, porque esa escuela de humanismo, de arte, de cultura, de sensibilidad, de alegría, de entusiasmo y de autenticidad, Manuel Rodríguez Vizcarra la sembró y fuerte entre nosotros. Manolo algo quería decir. Perdón, me fui. Bueno, yo primero, hace un momento que decía Adriana, tantas caras conocidas, primero quería agradecerles a tantos tíos, a algunos que ahorita incluso Chapín, Tito, no están, aquí están, que también no están dispuestos a que les digamos tíos, yo sé, primos, pero a final de cuentas todos parientes. Para nosotros crecimos con ustedes. En alguna ocasión le escuché a mi hermana Adriana decir que los jardines del Tecnológico fueron los jardines de nuestra casa, y así fue. Después adoptaron, porque se daba sus mañas, pero hasta los de la universidad.
¿qué les puedo decir? Mi señor padre, aparte de arquitecto, fue un señorón en la casa. Él tenía, les voy a contar porque muchos de ustedes conocen su faceta de humano en la calle, pero hay cosas muy cómicas y muy padres que sucedieron en la casa y que estamos dispuestos a compartir con ustedes. Primero, yo recuerdo que aquí está mi cuñado, Enrique, esposo de Adriana. Adriana era una desesperada cuando íbamos de vacaciones, porque además nuestras vacaciones siempre eran por carro, porque no había plan. Había que ir y donde te gustaba, y si había un árbol bonito para echarse el lonche, ahí nos quedábamos y nos parábamos. Había veces que hacíamos 3 días a la Ciudad de México. Y pues obviamente Adriana, enamorada de Enrique, quería regresar rápido y siempre apresurando. Y mi papá siempre decía, terminaba, ¿por qué te vas por el camino más largo? Le decíamos, ¿verdad? Porque finalmente todos también nos desesperábamos un poquito. Y mi papá usaba un ejemplo muy cierto, muy cierto. Él decía que en la geometría había graves errores, que no era cierto que entre 2 puntos la recta era el camino más corto, porque no necesariamente era el camino en el que te ibas a crecer, a recoger felicidad. Entonces por eso no escogía el camino de la carretera más rápido, sino el que más le gustaba. Y al disfrutarlo tanto, pues obviamente por eso se hacía corto, aunque algunos no estuviéramos de acuerdo. Pero en aquellos entonces, hoy por hoy, nosotros agradecemos ese tipo de ejemplos porque son verdaderos, son reales. Y hay cantidad de anécdotas que podemos contarles, y hay cosas que como ejemplo de lo que él fue sembrando en la sociedad, yo les puedo decir que 2 años después de que falleció, por ahí de 1986, llegamos mi esposa y yo, que vivimos incluso actualmente en la casa de mis padres. Llegamos y curiosamente había una persona enfrente de la casa mirando sospechosamente la casa, a grado tal de que yo le dije a mi esposa, adelántate, métete a la casa y déjame ver qué se le ofrece, porque sí estaba sospechoso. Un muchacho, pues digamos que más o menos como unos 10 o 15 años más grande que yo, y me acerco y le digo que qué se le ofrece, y me dice, estoy recordando muchas cosas. Y entonces dije, aquí me comenta, aquí vivía una persona a la que yo admiré mucho cuando fui estudiante. Y le dije, el arquitecto Rodríguez Vizcarra. Y dice, sí. Y le dije, mi papá. Entonces volteé y se me queda viendo, Manolo. Le dije, sí. Se identifica, yo no lo reconocí porque estaba hecho un mocoso cuando lo conocí la primera vez, y lo invité a pasar. Le dije, véntete, o sea, ven y comparte todo lo que tienes que decirnos, porque es muy rico escuchar a los demás y seguir conociendo a nuestro Padre a través de los demás, a través de los años. Y fíjense, hasta para eso se daba el tiempo. Esta persona, cuando ya se sincera conmigo, me dice, sinceramente tu papá me sacó de las drogas. Y lo curioso es que jamás me lo dijo, pero lo hizo, lo logró. Y entonces me dice, su técnica era fantástica, porque lo que hacía era distraernos y mostrarnos que había cosas más importantes que eso, pero él nunca, jamás, a diferencia de muchos que acostumbran a echarte en viga porque estás metido en un problema, lo que hacía era mostrarte mejores caminos. Era todo. Te exponía a que pudieras encontrar que en tu persona había cosas mucho más valiosas de las que podrías imaginar.
Y esas cosas siguen enseñando. A nosotros nos ha hecho crecer enormemente y por supuesto somos defensores de algo que es una realidad. La construcción de los humanos, como lo dijo Adrián hace un momento, es algo que merece toda nuestra atención. Toda nuestra atención. Cada vez que salía yo de casa, él me decía: Manuel, ¿a dónde vas que más valgas? Y yo me quedaba, pues volteaba las bolsas y no traía nada. Pues, ¿a dónde voy que más valga? O sea, para mí no significaba nada eso. Y al paso del tiempo me di cuenta que hay veces que tienes que reconocer que más vale que te quedes en el sitio donde estás. Si a donde vas, lo único que vas a hacer es empobrecerte como persona. Él nos dedicó poquito tiempo como hijos, porque lo que nos dio fue calidad de tiempo, no cantidad de tiempo. Y esa calidad nos la dio precisamente con el ejemplo, a través de los demás. Cómo se entregó a la sociedad a la cual, cuando nosotros estuvimos chicos, en algún momento, se los digo abiertamente, cuando otra persona acá son todos tíos o primos, sí reclamábamos. Yo especialmente era medio rebelde, porque casi no veía a mi padre, pero finalmente fuimos entendiendo y nos fuimos convirtiendo en sus aliados, y gracias a la visión tan grande que tuvo mi madre, una gran mujer que siempre nos puso en nuestro lugar. Mi madre siempre nos dijo: si en la casa de su padre encuentra el rechazo, no va a tomar su fuerza para regresar a la sociedad como se entrega con todo el corazón. Y ella siempre nos puso en su lugar, en nuestro lugar. Y pues ahora le voy a pasar una anécdota a María Antonieta. Gracias. Bueno, pues yo les estoy muy agradecida, igual que mis hermanos y toda la familia, por este nombramiento, y que nos da muchísimo gusto que al mismo tiempo la reciban el tío José Emilio Amores y papá. Los dos grandes amigos que siempre hicieron muchísimo por construir tantas cosas hermosas en esta ciudad y rescatar, idear y bueno, cantidad de cosas. Y bueno, como ya lo decía Manolo, mi hermano, papá siempre supo observar. Todos los días se regresaba, si venía de la del Valle, siempre pasaba por enfrente de la fundidora, porque quería ver a la danzarina de las piernas hermosas, que así le llamaba al fuego que salía de la fundidora. Entonces siempre se iba por el camino más largo, precisamente porque era el que más le gustaba. Él iba a donde más le gustaba, y eso mismo pasaba con las personas. Él siempre veía el potencial, la belleza, lo bueno en todas las personas. Entonces esto pues realmente nos enseñó una forma de ver la vida armoniosa, hermosa, y nosotros, la familia, le estamos muy, muy agradecidos a los dos, a papá y a mamá, por habernos enseñado a ver de esa forma. Muchísimas gracias. Pasamos a la investidura del arquitecto Luis Presta. Le pedimos al arquitecto Juan Carlos Pérez pase al estrado a leer la semblanza del arquitecto Luis Presta. Me pusieron la vara muy alta, ¿eh?
Hoy hemos sido testigos de testimonios verdaderamente emotivos, emocionantes, que le dan sentido a la trascendencia que en sí mismo tiene el capítulo de Monterrey de la Academia. He escuchado historias de gente que tuve el privilegio de conocer, trabajar con ellos, y yo también tendría un privilegio desde mi óptica muy personal. Primero que nada, muy buenas noches. Francisco Covarrubias, presidente nacional de la Academia Nacional de Arquitectura, bienvenido, siempre es un gusto volver a ver. Distinguidos miembros del Presidium, apreciados académicos, miembros de la sociedad, tengo muy buenos amigos que hoy vuelvo a ver, señoras y señores. Conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura mexicana contemporánea son la razón de ser rumbo y guía de la Academia Nacional de Arquitectura. Crear para la arquitectura mexicana el ámbito apropiado en la cultura nacional e internacional que permita a la comunidad entenderla, valorarla y ubicarla como elemento indispensable a la vida a la cual aspiramos. La cultura es un proyecto vivo. En los últimos 18 años, el capítulo en Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura ha mantenido vivo ese foro de diálogo y de debate para el intercambio de ideas. Hoy, en presencia de ustedes, celebramos una de las manifestaciones más elevadas de la cultura, el reconocimiento. El reconocimiento a la obra arquitectónica y a su trascendencia, como aportación tangible a la cultura contemporánea. Nace este reconocimiento de la propia generosidad y el compromiso de la Academia Nacional hacia quien la recibe. Así la Academia potencia su patrimonio cultural. El nombramiento que otorga la Academia Nacional a través de la Junta de Gobierno y el Consejo de Méritos